Muy bien. Me gustaría, vamos a ver hoy un tema para empezar la primera clase que tiene que ver con el principio y con el fin del curso y del proyecto, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con el artículo científico, ¿ok? Y hemos elegido este tema a propósito, porque es el punto de partida y es el punto de llegada justamente de todo lo que vamos a desarrollar juntos en este octavo curso de titulación por tesis. El producto científico final será el artículo científico, así que muy importante. Quiero comentarles que vamos a tener 5 metas, en un ratito más lo voy a comentar, pero la primera meta es que ustedes a partir de hoy, entre la semana 1 y la semana 4, tengan registrado su proyecto de investigación, su protocolo. Repito, ¿cuál es la meta 1? Que a partir de este momento, los que ya tienen su proyecto listo y su asesor lo revise, estamos listos para registrarlo. Semana 1 a semana 4, por favor, para que terminemos con la tesis en la semana 16, necesitamos que ustedes hagan toda la presión, todo el trabajo, toda la colaboración, todo el esfuerzo para que su proyecto esté aprobado. La semana próxima, semana 2, la subsiguiente, semana 3 y máximo hasta la semana 4, ¿sí? Así que les dejo el primer desafío. Sus asesores les van a volver a repetir este punto de lo que significa las metas que tenemos que alcanzar con cada uno de los grupos. Muy bien, el artículo científico. El artículo científico sigue siendo el lugar privilegiado del mundo académico. Por lo tanto, contar con artículos publicados tiene que ver con el currículum personal, tiene que ver con el posicionamiento de las universidades, tiene que ver con el ranking de las universidades, tiene que ver con los procesos de licenciamiento y acreditación. Por lo tanto, el artículo sigue siendo la forma máxima de publicación científica, ¿sí? Si ustedes quieren aprender la medicina convencional, leen los libros. Si ustedes quieren aprender la frontera de la medicina, leen los artículos en las revistas y asisten a congresos, cursos como estos, donde se les brinda justamente lo que está de punta de lanza. Los artículos se publican en las revistas. Las revistas generalmente son revistas indexadas cuando alcanzan ciertos estándares y tienen lo que se llama el peer review o revisión por pares. Si usted ha publicado un artículo, significa que tiene competencias de pensamiento lógico, científico, competencias de capacidad de síntesis, competencias de investigación, competencias de búsqueda bibliográfica, competencias de pensamiento lógico, etcétera. De tal manera que además tiene que escribirlo en español o en inglés y además tiene que saber enviarlo, tiene que saber manejar lo que significan las plataformas, o sea, competencias digitales. Por lo tanto, publicar un artículo significa una cantidad de competencias que asegura la calidad del profesional que está saliendo de la universidad. Pero además, significa que va a ser revisado por pares externos, internacionales, lo que se conoce como peer review o revisión por pares externos, ¿sí? Que no solamente está siendo calificado por un profesor local, nacional de la universidad, que es bastante, sino que aquel profesional tesista que publicó su artículo significa que ya ha sido aprobado por la misma comunidad científica internacional. Por lo tanto, el desafío en esta primera semana es terminen su artículo. Hoy justamente en una de las reuniones con las autoridades planteamos el tema de la modalidad de titulación por artículo. Y para nosotros, aquel estudiante que tiene publicado su artículo antes de la sustentación ya tiene preaprobada la tesis. Preaprobada la tesis. Vendrá solamente a hacer la sustentación. ¿Para qué? Para que invite a sus familiares, para que se luzca, para que presente sus resultados y que muestre su artículo publicado, que es el sello de calidad que queremos con cada uno de ustedes. Además, que eso contribuye para el futuro profesional, la residencia, para cargos jerárquicos, etcétera, ¿no? Y es por eso que le vamos a pedir que la tesis tenga sus anexos. Primer anexo, registro de su proyecto, con una fecha y con firma de personas. Segundo anexo, aprobación del jurado, ¿sí? Y de su asesor y de su director, las actas de aprobación. Tercero, el Turnitin, que tiene que ver con el no plagio,
con integridad académica, que tiene que ver con originalidad, ¿ok? Muy bien, y también le vamos a pedir aprobación del Comité de Ética en Investigación, aprobación del hospital, de la clínica o del centro de salud, o del Comité de Ética de la misma facultad, que en un ratito tendremos algunas intervenciones que ustedes van a poder escuchar y participar. La materia prima, ¿cuáles son? Los manuscritos. ¿Qué son los manuscritos? Los borradores del artículo que ustedes van a tener que hacer, ¿ok? Entonces, muy importante, el trabajo conjunto. ¿Cuál es la fórmula que nosotros nos ha llevado al éxito? La fórmula, el binomio asesor-estudiante, docente a estudiante, mentor-estudiante. Entonces, muy importante, ustedes hoy van a recibir un asesor a cargo de su grupo, pero tienen a 18, 20 asesores a su disposición para consultas. Por supuesto, en un plano de respeto, en un plano de disciplina, en un plano de confianza, de transparencia, pero de trabajo conjunto. El trabajar conjunto, el docente con el estudiante, va a llevar a resultados importantes, en este caso, publicación de artículos. El proceso es un proceso editorial, corresponde a editores, revisores, imprenta, indexadoras, patrocinadores, etc. Y el producto es la revista, ¿no? La otra gran ventaja es que ustedes tienen en la propia facultad una revista indexada que edita el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, que es la revista de la Facultad de Medicina Humana, indexada en más de 10 bases internacionales. Publica full text, open access, bilingüe, español e inglés. Cuando tengan que elegir en qué revista voy a publicar, se van a preguntar el ámbito y el alcance de la investigación. Cuando tengan en su mano el borrador del paper o del artículo, ustedes van a saber, ¿no? ¿A qué revista quiero mandar? Según la calidad. Está indexada en Latindex, en Cielo, en Medline, en Scopus, en Web of Science, ¿sí? La calidad del material publicado que tienen en la mano. De acuerdo, eso van a poder decir, bueno, voy a apuntar a Cielo, voy a apuntar a Medline, a Scopus o a otra serie, ¿no? La calidad de la revisión por pares también. Hay revistas que son sumamente exigentes y que tienen una tasa de rechazo de un 80%. O sea, de cada 10 que envíen, 8 son rechazados. Entonces, hay que saber a qué revista enviar. Y por supuesto, hay que ir creciendo, ¿no? Hay que empezar con las revistas menos, o sea, las que tienen mayor flexibilidad para ir creciendo a las que son más difíciles. Eso se conoce como cuartilos, el cuartil 4, 3, 2, 1, en Scopus y en Web of Science, y por supuesto las revistas que están también indexadas en Cielo o en otras bases. Pero también tengo que saber a qué público quiero dirigirme, público objetivo, ¿no? Hay revistas que publican en español e inglés, en Cielo también las revistas brasileñas publican en portugués, que es un ámbito importante de publicación. La calidad del manuscrito a enviar, ya ha sido mencionado. Si la revista es free, sin costo, o hay un costo de publicación. Hay revistas en Latinoamérica como la revista Medway en Chile y otras revistas que cobran para publicación. Tenemos que saber que las revistas que no cobran tienen un tiempo de revisión publicación mucho más extenso, tienen una cola de artículos esperando a veces de 6 meses, 8 meses, 15 meses, y los artículos que son buenos y que se mandan a revistas Open Access, Plus One, 4000, etcétera, que requieren un pago para su publicación. La buena noticia es que tenemos también la posibilidad de apoyarlos en la logística, en la traducción al inglés y también cuando hay necesidad y se justifica hacer la gestión para la publicación en revistas de paga. La universidad ha asignado un fondo para publicar artículos que se deriven de las tesis. Y queremos hacer un anuncio importante, Magister Lucy Correa, asesores, quiero hacer un anuncio importante, ¿no? Bueno, además la prepublicación online que se conoce como preprint. Pero voy a salir un ratito para hacer un anuncio importante. El anuncio importante que quiero hacerles es que vamos a premiar a las mejores tesis de este grupo, ¿sí? El año pasado se repartió una bolsa de 20.000 soles a las mejores tesis. La doctora Rocío Guillén fue la presidenta de ese comité evaluador, que está con nosotros como asesora, acompañándonos en este curso, y hemos hecho la provisión y hemos hecho el pedido para que esta promoción, la de ustedes, también las mejores tesis sean premiadas con recursos económicos, un diploma, y este año queremos sumar la medalla de reconocimiento para que ustedes tengan también la motivación de trabajar en este sentido. Entonces, ahí está el anuncio para que todos ustedes
corramos contra el tiempo para terminar su proyecto, su protocolo. Uno de los indicadores que se va a hacer es si el proyecto ya ha sido registrado, ya tiene la aprobación del comité, ya tiene el borrador de tesis, e incluso si ya ha sido enviado a la revista, tiene mayor puntaje. Entonces, las semanas próximas le vamos a compartir los indicadores de la calificación para las mejores tesis. Y cualquiera de ustedes puede ganar ese fondo económico que incluso lo va a motivar, lo va a ayudar, va a tener un diploma e incluso va a poder publicar también su artículo. Estas son algunas revistas peruanas que tenemos en el área de medicina. Acta Médica Peruana, ¿no es cierto?, que es del Colegio de Médicos, está en Cielo. Anales de la Facultad de Medicina, que es de la San Marcos. La revista Peruana de Biología, la revista de Gastroenterología, que también está en Scopus. La de Neuropsiquiatría y la revista Médica Herediana, que es de la Cayetano. La revista de Gineco-Obstetricia. La revista Peruana de Salud Experimental y Salud Pública, que es una de las revistas insignias de nuestro país, la revista Horizonte Médico, que es de la San Martín, y la revista de la Facultad de Medicina Humana, o sea, de ustedes, de la Facultad de ustedes, de la Universidad Ricardo Palma, que publican 4 números por año, aunque este año vamos a publicar 5, está en Cielo, y estamos trabajando para también ingresar a Scopus, Web of Science, entre otros, ¿no? ¿Por qué se rechazan los manuscritos? No es porque le faltó la super evaluación estadística, eso vendrá después. La causa número 1 de rechazo es mala presentación del manuscrito. ¿Cómo? Mala presentación del manuscrito. Cada revista tiene sus propias reglas. Ustedes tienen que ir a la página de la revista y entrar en la pestaña que dice Instrucción para los autores. Y ahí está todas las recomendaciones. Si les dicen que el título es en Arial 12 y ustedes lo mandan en Times New Roman 14, pues entonces no están cumpliendo. No cumplen con la estructura, la organización, las cosas mínimas que deben cumplir. Y quiero decirles algo importante. Publicar su tesis, su artículo, es una cuestión de detalles. La publicación es detalles, ¿escucharon? Detalles. No es solamente juntar 4 párrafos y meterlo allí y mandarlo para que ya cumpla con el tema de mi titulación. No. Publicar un artículo es el tema de paciencia, detalles. Se siembra, se espera el crecimiento, se madura y se cosecha el resultado. Por ejemplo, hoy la profesora Lucy recibió junto con el equipo que participamos del curso de tesis anterior, la buena noticia de que una de las tesis ha sido aceptada, ¿no es cierto?, en una revista de Scopus, hoy, en la Universidad de Colombia, todavía mientras la tesista está haciendo su internado. Recién comenzó, lleva 2 o 3 meses, ¿no?, de su internado. Entonces, fíjense, ya aprobó su artículo, ya tiene aprobada su tesis automáticamente. Entonces, como ustedes queremos hacer igual, por favor, necesitamos trabajar con el artículo. La primera causa de rechazo es mala presentación del manuscrito. Entonces, los manuscritos tienen un formato, una estructura. Vamos a compartirle, doctor Dante, tenemos que tener listo el formato de manuscrito del artículo de la revista de la Facultad de Medicina para compartirlo en la semana 2 con todos los estudiantes. La segunda, que es un déficit, es deficiente redacción, mala redacción. Usamos terminología como si estuviéramos comunicándonos coloquialmente con las personas, usamos términos locales o regionales, no usamos términos técnicos, entonces mala redacción. Agarramos un párrafo y el siguiente no tiene ninguna hilación ni secuencia lógica, mala redacción. Y para aprender a redactar hay que empezar a escribir. Si ustedes no empiezan a hacerlo, nunca van a aprender. Para aprender investigación hay que meterse en la investigación. Para aprender a nadar hay que meterse en la piscina. Acá también es igual. La tercera causa de rechazo es que se sobreestiman los resultados. ¿Sí? A veces, conclusión, hemos demostrado que, y su estudio es un diseño transversal nada más, ¿no? Hemos demostrado, entonces, o magnifican los resultados. No, sean puntuales, no sobredimensionen sus resultados, sepan sus limitaciones, ¿ok? La investigación, máximo que casi el 100% de los estudios son observacionales, no son estudios experimentales, no son ensayos clínicos. Entonces, no magnifiquen sus resultados, sean humildes, ¿sí? Balanceados, equilibrados. Y luego viene toda la parte de mal diseño metodológico, no es el adecuado.
mal uso de las estadísticas, incompleta o inapropiada, incorrecto o mal uso de instrumentos de medición, muestra insuficiente, eso también es otra cosa que queremos cambiar. Aquí tenemos expertos en bioestadística, pero queremos que eso se vea plasmado en las tesis, por favor. Muestra insuficiente y cuando vamos a ver la sustentación, ahí recién hacen sus comentarios, ¿no? Los comentarios los queremos ahora, antes de que se hagan las tesis. Mal seleccionadas o no extrapolable, y por supuesto las faltas éticas siguen siendo un problema. Ninguna revista publica actualmente, prácticamente ninguna revista publica si no demuestran que su estudio ha sido aprobado por un Institutional Review Board, por un comité de ética en investigación, por la autoridad del hospital, de la institución, del colegio, etcétera, ¿no? Y tienen la ventaja, como verán luego, que tenemos un comité de ética en investigación en la Facultad de Medicina Humana. ¿Cuál es la estructura básica de un artículo original en ciencias médicas en el área de medicina? Bueno, el IMRD, el famoso IMRD, I de introducción, M de métodos, R de resultados, D de discusión, es la estructura de un artículo original. En la primera parte, yo debo abordar cuál es el problema. En la parte de métodos, cómo se estudió ese problema. En la parte de resultados, qué se encontró en el trabajo de investigación. Y lo más interesante, la discusión, que es el sello del investigador, del tesista y de su asesor. ¿Qué significan dichos hallazgos? La introducción lo puedo copiar de otros artículos, puedo sumar allí 2 o 3, 4, 5 referencias, no tiene mucho que decir. Los métodos, puedo agarrar plantillas y decir todo lo que debo poner en la parte de métodos. Los resultados, bueno, puedo dibujar resultados, pero en la discusión no se puede hacer eso. La discusión me refleja el cerebro atrás de la lente de ese artículo. ¿Quién ha hecho y quién ha escrito? ¿Cómo interpreta? ¿Qué discute? ¿Qué aporta? ¿Qué propone? Etcétera. Discusión. Entonces, fundamental. El título es lo último que nos importa y es lo último que se debe colocar cuando ya tengan listo el manuscrito, pero el título debe describir el contenido del manuscrito en forma específica, clara, exacta y breve. Hay títulos que son de 4 renglones, 40 palabras, y eso no es un buen título para una publicación. El título debe ser más o menos alrededor de 15 palabras, puede ser 14, puede ser 18, pero normalmente 15 palabras es lo recomendable en la gran mayoría de las revistas. Y, por ejemplo, algunas revistas no aceptan el 2 puntos dentro del título, no aceptan el punto final al final del título. Entonces, eso tenemos que verlo ya en lo que significa instrucción para los autores en la revista que querramos publicar. Un consejo es, conozcan la revista que ustedes quieren publicar, en la que ustedes hayan seleccionado para publicar. Revisen los últimos 6 meses si han publicado temas parecidos. Citen por lo menos 1 o 2 artículos de esa revista. Eso es muy tomado en cuenta por el editor de la revista. A veces queremos mandar a una revista y ni siquiera hemos mirado cómo se publican los artículos en esa revista. Entonces, por favor, eso es importante. Y el título se puede modificar hasta la publicación. Errores frecuentes, falta de claridad y orden. Me mezclan la población con la variable dependiente. Me ponen primero la variable dependiente y después la independiente, al revés. Hay una sintaxis equívoca o inexacta. Usan términos ambiguos o usan abreviaturas, por ejemplo, ¿no? Calidad del sueño y ansiedad en estudiantes de la FAMUR. Me ponen la FAMUR, como si las siglas FAMUR significara algo en Canadá, en Rusia, en Estados Unidos. Recuerden que las revistas hoy son globalizadas. FAMUR para nosotros puede significar Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma, pero no usar abreviaturas, por favor, muy importante. Títulos poco específicos, palabras innecesarias. Esto que estamos viendo, por favor, también nuestros asesores tenemos que tomar nota para guiar a nuestros estudiantes. El resumen o el abstract en inglés tiene que estar bien planteado, ¿sí? La estructura, que tiene objetivos, métodos, resultados y conclusiones, como ya he mencionado antes, y en general debemos usar las palabras solamente las necesarias. A veces veo que ponen introducción y ponen como 80 palabras en introducción. Saben que el total de palabras normalmente es 250 para un artículo original en el resumen, y 150 pues, si es una comunicación corta o breve. O sea que yo no puedo darme el lujo de poner frases que son innecesarias. El resumen es la carta de presentación del artículo y también se puede modificar hasta el momento de la publicación. Pero debe dar una idea de lo más importante, lo esencial
del trabajo, de la tesis. Esta parte es la que fallan muchísimos estudiantes cuando traen su artículo. ¿Qué pongo en introducción? La introducción no es una recopilación y un amontonamiento de párrafos y de frases. Eso es un error. La introducción, ¿qué debo plantear en la introducción? Lo primero es el problema de investigación. ¿Qué pretendo estudiar? Si yo estoy estudiando hemoglobina glicosilada y amputación de pie diabético, mi problema es amputación de pie diabético. Empezaré definiendo qué es la amputación de pie diabético, qué es el pie diabético, cuál es la consecuencia de la amputación, a quiénes afecta, cuáles son los datos epidemiológicos, la frecuencia, las complicaciones, la mortalidad, etcétera, ¿no? Para eso tengo que haber hecho una buena revisión de la literatura. Pero no debo ahondar pensando que la introducción es un compendio de la literatura. La introducción es generalmente una página a una página y media en los artículos de las revistas médicas. No más que eso, una página a una página y media. O sea, en promedio son 5 o 6 párrafos, no más que eso. Por supuesto que eso es contextualizar el problema. Y debo luego justificar qué es lo que no se ha hecho en hemoglobina glicosilada y amputación de pie diabético. Determinar brechas o vacíos. Hay poca información, existen pocos trabajos disponibles, etc. ¿Por qué es importante? Esto es lo que normalmente no se coloca en la introducción. Debo justificar por qué es importante mi estudio. Mi estudio es importante, ¿por qué? Porque puede mejorar o reducir la toma de decisiones para amputación de pie diabético, puede cambiar el curso de la enfermedad, puede reducir los costos, puede mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué es importante tu trabajo? En un párrafo, ¿ok? Eso requiere redacción. Y por supuesto, no se pone la hipótesis como tal, pero eso está tácito en el objetivo y en qué puede aportar el estudio. Entonces, estos puntos deben ser cubiertos en los 4 o 5 párrafos que yo debo hacer. Al final, digo, por lo arriba mencionado, el objetivo del presente estudio fue evaluar la relación entre la hemoglobina glicosilada y la amputación de pie diabético en pacientes del servicio de endocrinología del Hospital 2 de Mayo, año 2020-2021. ¿Okay? Entonces ahí tienen la introducción. Estos puntos los hemos puesto como primera clase para que después no digamos que no hemos recibido la información. Este PowerPoint incluso lo subí como PowerPoint a propósito para que lo puedan descargar y está allí en la plataforma. Errores frecuentes. Hacen una amplísima revisión del tema en la introducción, cosa que no es correcto. Afirmaciones con muchas citas. ¿Sí? Una afirmación con 8 citas, por ejemplo. Tampoco debemos exagerar. No se encuentra la justificación del estudio. Eso es un problema. Y recuerden que hay límites de páginas y palabras para los artículos. La introducción normalmente no debe superar una página a una página y media. ¿Okay? Métodos. Y aquí es importantísimo que desde ahora ustedes se graben esta diapositiva. ¿Qué pongo en material y métodos o en métodos? Los españoles hablan de material y métodos y los ingleses hablan de métodos o de métodos nada más. Diseño del estudio. Tienen que saber claramente qué se coloca aquí en diseño del estudio. Población y muestra. ¿Ok? Este es un punto flojo generalmente de las tesis y de los protocolos, porque no saben diferenciar población, muestra y cálculo del tamaño de la muestra y técnica de muestreo. Por favor, tenemos que trabajar sobre eso. Intervención o procedimientos que se realizaron. Se tomaron el peso de los pacientes, se tomó la hemoglobina glicosilada, etc. Variables. Aquí tenemos que aclarar cuáles son nuestras variables principales, cuál es la variable dependiente, independiente, intervinientes, cómo se van a evaluar, si se van a dicotomizar, se van a evaluar de manera continua, etc. Aquí tenemos que hablar sobre las variables. Y por supuesto, si hay puntos de corte, tenemos que citar. El punto de corte es tal, 15 por ejemplo, 7.5 para la hemoglobina glicosilada, 6 para la hemoglobina glicosilada, según tal autor, referenciar el autor. Y esto a veces tenemos miedo, ¿no? El análisis estadístico. Ya vamos a ver plantillas para cada diseño que colocar en la parte del análisis estadístico. Y ustedes deben conocerlo, por supuesto. Y, muy importante, consideraciones éticas. ¿Sí? A veces aquí me ponen siempre lo mismo de siempre. Bueno, se toma en cuenta la privacidad del paciente y los criterios de Helsinki. Pero lo que ahí deben colocar, lo más importante primero, y lo que van a buscar todos los editores de las revistas es, cuenta con la aprobación de un IRB, de un comité de ética en investigación, de un hospital, de una institución, eso es lo primero y lo más fuerte.
Y después todo lo que ustedes quieran colocar. Si se usó o no se usó consentimiento informado, si fue registrado o no en la Facultad de Medicina, si fue aprobado por el INISIC, todo lo demás. Pero aquí lo más importante es aprobación por el Comité de Ética e Investigación. Y por supuesto los criterios de Helsinki y otros criterios más, ¿no? Diseño del estudio, esto ustedes ya lo saben, no lo voy a mencionar hoy. La mayoría de los estudios son observacionales, difícilmente puedan hacerse un estudio experimental, transversal o longitudinal, descriptivo o analítico, prospectivo o retrospectivo. Esto es lo que tenemos que colocar en la parte de diseño del estudio y con sus asesores van a discutir estos conceptos, ¿sí? Conceptos importantísimos y que estamos homogeneizando en lo que vamos a ver en las próximas semanas y lo vamos a presentar con ustedes, lo que se van a llamar las guías de investigación del INISIC, que vamos a poner a su disposición para que todos ustedes también puedan acceder a esa información. Población y muestra, la población de estudio, el marco muestral, los lugares y fechas relevantes, criterios de selección, inclusión y exclusión, van aquí, por supuesto. ¿Cómo se determinó el tamaño muestral? Esto es importante, ¿no? ¿Qué parámetros utilizaron? Y si pueden, colocar el pantallazo. Si usaron el EPIDAC, el EPIINFO, si usaron, por ejemplo, el calculador que le damos en el curso, tienen que colocar ahí y saber los criterios que utilizaron. Ojo, aquí cuando toman el OR o el PR, el odds ratio o la razón de prevalencia esperada, es la que ustedes tienen que esperar en sus resultados, ¿eh? No pongan ORs altos que después nunca alcancen sus resultados. Entonces, ¿qué tipo de muestreo se utilizó? Y aquí recomendamos el muestreo probabilístico, en general para que le dé mayor validez interna, pero por supuesto existen excepciones que deben ser justificadas y ahí están las formas de trabajar, ¿no? Justamente este fue uno de los problemas hoy. Tuvimos una tesis que fue desaprobada porque no contó con conocimiento de si su técnica de muestreo era probabilístico o no probabilístico. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido, por favor, todos. ¿Qué va en intervención o procedimientos? Es qué se realizó, o los pasos para la recolección de datos, historias clínicas, fichas de recolección de datos, bases secundarias, encuestas en Internet, usaron el Google Form, aquí tienen que describir los procedimientos, ¿no? ¿Ok? Van a decir, bueno, las variables sexo, edad se obtuvieron de las historias clínicas, la variable calidad del sueño se obtuvo por la herramienta de estudio, el instrumento de estudio que se aplicó, la encuesta, entonces tienen que decir de dónde sacan cada una de las variables, ¿ok? Instrumentos utilizados, ojo que todos tienen que utilizar instrumentos para sus variables complejas, pero que estén validados en nuestro país, o hacer la validación, lo cual les va a llevar más tiempo. Entonces, si usan instrumentos para sus variables, tienen que ser instrumentos validados, por favor, ¿eh? Y explicar qué paso siguió para reducir el sesgo en el registro de las mediciones, ¿ok? Si hubo dos operadores en la recopilación de la data, si hubo una limpieza de la base de datos para evitar algunos errores en el cargado de los datos, cómo se hizo la reducción de los sesgos, etcétera, ¿no? Eso va en la parte de procedimientos. Luego tenemos la parte de las variables. Entonces, ¿qué variables decidió medir cuando diseñó el estudio? Definir todas las variables independientes, dependientes o intervinientes y cómo se van a agrupar esas variables. Y aquí quiero resaltar algo que se sigue repitiendo en las tesis y por favor todos los asesores controlar este punto. Las variables cuantitativas deben ser registradas como cuantitativas. Después, sentados en su casa o frente a su computadora, lo pueden transformar en cualitativas. Pero, por ejemplo, me ponen la edad y solamente me ponen rangos de edad, no me ponen la edad media porque no han registrado la edad de cada paciente, de cada individuo. Me ponen peso y me ponen peso mayor de tanto, menor de tanto, pero no me ponen el peso de cada paciente. Entonces, muy importante. ¿Qué estoy diciendo? Que las variables cuantitativas deben ser registradas en su ficha como cuantitativas, por favor, por favor. Y después, una variable cuantitativa puede ser cambiada, puede ser transformada en una variable quali, dicotomizada, etcétera, o de manera politómica. Pero por favor, toda variable como por ejemplo glucemia, glóbulos rojos, edad, número de hijos, etcétera, son variables cuantitativas. Regístrenlas como tal para cada paciente, para cada individuo, para cada unidad de estudio. En el análisis estadístico, ¿qué pruebas estadísticas utilizó para sus variables? Dar información sobre la distribución de sus variables, si son con distribución normal o no, eso es muy importante para saber si usamos medias, desviación estándar, etcétera, o si usamos
medianas, rangos intercuartilos. Entonces, tenemos que saber la distribución de las variables. Cada medida informada en resultado debe tener una descripción del método utilizado para cada variable y conocer, por supuesto, aunque no tienen que redactarlo, pero deben conocer los supuestos para las pruebas estadísticas, ¿no? Esto después van a tener una clase completa sobre las consideraciones éticas, pero básicamente es importante que en todos los trabajos de experimentación que tienen que ver con seres humanos y animales hay reglas claras que deben ser tomadas en cuenta, se deben describir el proceso de obtención de datos, si fue libre, voluntario, si hubo aceptación previo a que completen los datos, si hubo consentimiento informado, escrito o verbal, etcétera, ¿no? Los lectores, editores deben saber que se respetaron el bienestar y derechos de los participantes en la investigación. Muy importante. Y algunos cometen el error de decirme, doctor, es que solamente voy a usar bases de datos secundarias. Mi estudio solamente es observacional. Solamente voy a utilizar encuestas. Por lo tanto, no requiero consentimiento. No. Los estudios observacionales también requieren consentimiento. Por ejemplo, si ustedes van a tomar una entrevista a personas, pacientes, estudiantes, sí o sí requieren consentimiento. Solamente cuando usen historias clínicas y no tengan contacto con los pacientes, entonces no van a necesitar el consentimiento. Ok, los comités de ética garantizan la protección de los derechos y el bienestar de los participantes de la investigación y las revistas cada vez más no aceptan artículos que no tengan ese tipo de documentación. ¿Ok? ¿Cuáles son errores frecuentes en métodos? Introducir resultados. En métodos, por favor, los resultados vienen después, en el siguiente segmento. A veces ya en métodos me ponen el cálculo del tamaño de la muestra y cuántos encontraron. Nuestra muestra fue de 220, ya en métodos. No, eso lo van a poner en resultados. No se adelanten, no mezclen los capítulos. Esto es métodos. No hay que decir nada de resultados. No es necesario explicar fórmulas. Detalles insuficientes de los procedimientos de intervenciones y no mencionar las consideraciones éticas son errores frecuentes en la parte de métodos. Entonces, estos 5 componentes que están acá, por favor, estos 5 componentes, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, debemos saberlo de memoria. Los 6 subtítulos, o, ¿cómo se llama? Ítems, deben ser desarrollados en la parte de métodos. Ok, vamos a avanzar. Entramos ahora a la parte de resultados, ¿sí? En los resultados, en el artículo no va a entrar toda la tesis, por supuesto. Entonces, ¿qué debo mostrar en resultados? Los hallazgos más importantes. Pero debo mostrarlos sin hacer juicio de valor, sin comentarios. Es que encontramos que la variable 1 es el doble que la 2 y es mejor que la anterior. No, no, no. En resultados, ustedes de manera imparcial, objetiva, ponen los resultados y dejan que el lector desarrolle su propio juicio, ¿ok? Presentarlos en secuencia lógica, eso es muy importante, después vamos a mencionar cuál es la secuencia lógica de los resultados. Y hay 3 formas de presentar los resultados, 3 formas diferentes, pero no deben ser concomitantes. En el sentido de los resultados en texto, deben mostrar o cuadros y pueden usar figuras. Pueden usar las 3 en su artículo, sí, pero no pueden repetirme toda la información del texto en las tablas, ni toda la información de las tablas en el texto, ni toda la información de las figuras en el texto. Eso es muy importante, es un error frecuente, que ya está mencionado acá. No repetir lo que está en el texto con lo que va. Yo a lo sumo puedo mencionar 2 cosas de la tabla y puedo mencionar lo más importante de la figura, pero no puedo repetir, eso es redundante. Cada figura, cada tabla debe tener un mensaje propio, porque en general del artículo publicado se saca una foto de la tabla y se pone como PowerPoint. Y no es que tienen que leer el texto, tienen que estar todos los elementos de la tabla, deben estar suficientes para que se interpreten los resultados, igual que de la figura, que ya veremos luego después. Y cada revista tiene un número limitado de tablas y figuras. Por ejemplo, me mandaron un artículo para revisar de una tesis que tenía 14 cuadros. Y las revistas normalmente aceptan máximo 4, 5 tablas o cuadros. O dicen 4 en total, tablas y figuras. Entonces, tenemos que leer esa parte de la revista que dice instrucción para los autores, instrucciones para los autores. Ok, aquí están los 4 pasos, de manera general, que yo debo mostrar en la parte de resultados. Y esto es muy importante que todos los tomemos en cuenta. Y también, por supuesto, puede ir esa secuencia en la tesis. Pero específicamente en el artículo, el primer párrafo responde a la pregunta, ¿quién es tu muestra o población de estudio? ¿A quién estudiaste?
Entonces, ¿qué es lo que se suele mostrar aquí en el párrafo 1? Bueno, se incluyeron 480 pacientes o estudiantes, del sexo femenino fueron tanto, del sexo masculino fueron tanto, la edad media fue tanto, etcétera, y están plasmados en la tabla número 1. La tabla número 1 se titula Características generales de la población de estudio. Y ahí muestro todas mis variables y la distribución absoluta y en porcentajes o en medias o en medianas para las variables cuantitativas. ¿Sí? Entonces, la primera parte de resultados es mostrar, antes de decirle mi hipótesis, antes de decirle el resultado más importante, tengo que primero mostrarle el árbol y después el bosque. ¿Cuál es el árbol? La población de estudio. ¿Cómo está tu población de estudio? Porque de allí va a resultar la secuencia lógica para lo que viene después. Luego después puedo profundizar con el análisis univariado, ¿sí? Entonces, que por ejemplo, resaltar que hubo más mujeres o más hombres con algún gráfico, una imagen, un porcentaje, el análisis univariado. De lo más importante, no tengo que repetir todo, por supuesto. El párrafo 3 tiene que ver con el análisis bivariado, es decir, entre la variable independiente y la variable de resultado o dependiente, y con cada una de las otras variables, y las variables explicativas, ¿no? Ahí está. El resultado de lo que encontré y las variables explicativas. Análisis bivariado. Aquí recomendamos, por supuesto, la medida de asociación, llámese razón de prevalencia, llámese OR, llámese RR para los de corte retrospectiva o prospectiva, etcétera, con su respectivo intervalo de confianza al 95% y con su valor P, ¿sí? La significancia. Y el párrafo 4 tendrá que ver con el análisis multivariado. Entonces, aquí voy a yo obtener por el bivariado mis medidas de asociación crudas y por el multivariado probablemente mis medidas de asociación ya ajustadas, el OR ajustado, el RP ajustado, entre otros, ¿no? Hay algunas reglas de redacción, no lo voy a desarrollar ahora, pero por ejemplo, si ustedes deben decir 10 pacientes o 8 pacientes se dice con letras, si son menos de 10 se dice con, si son más de 10 se usan números, por ejemplo. Entonces, acá los porcentajes también. El valor P fue de 0.003, dependiendo, se puede usar aquí, ¿sí? 0,003, o algunas revistas solamente piden 2 dígitos. Eso tienen que revisar en instrucción para los autores, ¿no? Aquí, por ejemplo, entre el número y el porcentaje, no dejar ningún espacio. El 35.6, no hay espacio entre el número y el porcentaje, pero aquí sí hay un espacio entre el número y la unidad centímetros, ¿ven? Entonces, estos detalles son muy importantes y son un dolor de cabeza cuando no lo aplicamos. Y la revista nos rechaza, nos rechaza, nos rechaza y nos envía. Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta y lo pueden leer allí, el tema de las recomendaciones, ¿ok? Por ejemplo, para los intervalos de confianza, la mayoría de revistas recomiendan que colocar que va de 1.09, usar la palabra A, no el guión, para que no se confundan. De 1.09 a 1.33 en español, o de 1.09 to 1.33 en inglés. Entonces, la palabra A, por ejemplo, ¿no? Entonces, son detalles, como ven ustedes, publicar es un conjunto de detalles que tenemos que tomar en cuenta. Las tablas deben tener un título superior, corto, simple, directo y enumerados con números arábigos. Pueden haber notas al pie de la página y no debemos transcribir los datos del software estadístico y hacer la tabla. No coloquen la tabla como sale del Excel o del SPSS. Deben construirla, deben refinarla. Y las tablas, según Vancouver, solamente líneas horizontales, no líneas verticales, solo 2 o 3 líneas horizontales para las tablas, título en la parte superior, ¿no? Entonces, ahí está cómo se debe manejar ese tipo de tablas. Título de la tabla, 3 líneas horizontales, aquí van las variables, aquí van los valores absolutos y los porcentajes deben ir juntos, en general no debemos separarlos, deben ir juntos, ahí está, ¿ok? Y abajo el pie de página con la explicación y probablemente algunas pidan la fuente de donde fue sacado este trabajo. Ahí está un ejemplo de tablas, título específico, variables, solamente 3 líneas horizontales y el resto sin líneas, su pie de página y aquí cómo referenciar esa tabla, ¿no? Las figuras también son interesantes, una figura habla más que 1000 palabras y por supuesto debemos utilizarlas.
Algunas revistas publican en blanco y negro, monocromático o escala de grises. Otras revistas hoy, que son ya todas online digitales, publican full text, ¿no? Entonces ahí tenemos ventajas y desventajas de publicar en texto, en tabla, en gráfico o ilustraciones. Cada una tiene su indicación, cada una tiene su ventaja. Úsenlas en los artículos. Es recomendable que tengan por lo menos 2 o 3 tablas, una figura si es que corresponde, y por supuesto usen el texto para los resultados. Y luego viene la discusión. Algunas revistas recomiendan que la discusión arranque con un párrafo fuerte, que es prácticamente casi lo más importante de lo que ustedes han encontrado en su estudio, ¿no? Entonces, el primer párrafo presenta la evidencia generada. En el presente estudio se encontró, se halló una relación, una asociación significativa entre hemoglobina glicosilada y amputación de pie diabético en la población de estudio del Hospital 2 de Mayo en el periodo de estudio. Entonces, mostramos en el primer párrafo lo más importante de su trabajo, ¿sí? Ese es el primer párrafo, que debe ser capturador, que debe llamar la atención en la parte de la discusión. En el cuerpo debo redactar algunos párrafos según la secuencia de los principales resultados. Principales resultados, ya no tengo que estar repitiendo todo, sino solamente lo esencial, lo que quiero transmitir con mi artículo, ¿sí? Ok, tanto positivos como negativos, por supuesto, esos resultados, ¿sí? Debo contrastarlos con la bibliografía, debo ver si concuerdan, son acordes, son similares a lo que dice la bibliografía, y si son similares y concuerdan, me pongo contento, y si son diferentes a lo que dice las referencias bibliográficas, debo explicar por qué, cuál es la diferencia. El estudio es diferente, la población es diferente, el instrumento utilizado es diferente. Debo aquí intentar explicar por qué mis resultados salieron diferentes a lo que dice el cuerpo de evidencia científica a nivel internacional. Muy importante esto acá. Discutir cómo los resultados apoyan o refutan la literatura actual. Esto también es importante. Uno de los últimos párrafos que a veces nos olvidamos de colocar, y esto es importante que todos, por favor, hagamos énfasis, uno de los últimos párrafos de la discusión, debemos nosotros mismos autocriticarnos antes que lo hagan los demás. Es decir, debo poner ahí un párrafo de las limitaciones de mi estudio, ¿sí? Generalmente es el penúltimo o anteúltimo párrafo de la discusión. No debemos esconder lo que no encaja o lo que no hicimos, hay que mostrarlo, ser transparentes, ser éticos, debemos ser autocríticos, sinceros con el lector. Si alguna variable de estudio no alcanzamos a tener todos los datos, tenemos que mencionar aquí en la parte de limitaciones. Por supuesto, ¿quién es el más adecuado para conocer sus limitaciones? Quien hizo, quien desarrolló, quien efectuó su trabajo de investigación. Así, por supuesto, como sus fortalezas, ¿no? Suele ser que una vez que yo menciono 2 o 3 limitaciones de mi estudio, también contrapongo con las fortalezas, ¿no? Las fortalezas de ese estudio. Y luego vendrán las conclusiones. Y aquí tengo que reunir todo lo analizado y presentar la principal conclusión, y a veces puede o no incluir recomendaciones. Yo sugiero que las recomendaciones, según la revista, queden más bien en las discusiones y no en las conclusiones. Las conclusiones no es otra vez 4 o 5 párrafos, conclusión es puntual, específico, debe decir lo más importante del estudio. Debe ser claro, relacionado con el objetivo del estudio y respaldado por los hallazgos que estamos mencionando, ¿no? Tiene que ser emocionante, tiene que ser una conclusión que motive. Errores frecuentes de la discusión, volver a mostrar resultados igual que en resultados. No, discusión no es una repetición de los resultados. Hacer afirmaciones que no se apoyan en sus resultados. A veces en la discusión discutimos un resultado que es interesante, pero que no se resulta de su tesis. Por favor, no se puede hacer eso. No puede discutir nada que no haya mostrado en resultados. No presentar limitaciones es un error frecuente. No hay comparaciones adecuadas. A veces comparan un estudio que es transversal con un estudio de cohorte, ¿no? Entonces es difícil que puedan comparar eso. O que las conclusiones que ponen en el cuerpo del artículo sea diferente al del resumen. No, debe ser la misma conclusión que la que se pone en el resumen. Referencias para un artículo, no menos de 25 referencias, el 80% deben ser actualizadas de los últimos 5 años. Pueden citar una o dos tesis, pero las referencias en general son de artículos en revistas indexadas. Usamos el estilo Vancouver. Ya estaremos trabajando con el Zotero para que ustedes puedan transformar todas sus referencias automáticamente y puedan hacer un uso correcto de cada una de las citas y las referencias bibliográficas. El llamado apropiado dentro del artículo es muy importante, ¿no?
Muy bien, en conclusión entonces, el artículo original sigue siendo el paradigma de las publicaciones científicas. Generar nuevo conocimiento y completar la difusión y publicación resulta esencial, y los papers son la base de la medicina basada en evidencia. Por lo tanto, nuestro mensaje esta noche para todos ustedes es: completa tu trabajo de investigación, publica tu artículo original, ¿no es cierto? Y hay que publicar con el objetivo de seguir contribuyendo, seguir ayudando. No es publicar por publicar, ¿no? La publicación es el medio, pero no es el fin. Cuando yo publico un artículo es porque estoy tratando de comunicar algo que va a ser útil para la comunidad científica, para las personas, para ayudar a resolver un problema, ¿no? Por supuesto que requiere trabajo, paciencia, constancia, dedicación, esfuerzo. Publicar un artículo no es freír papas. Publicar un artículo es como sembrar, ¿sí? Se empieza con la semilla, la plantita crece, tenemos que regarla, tenemos que cuidarla, la planta crece mucho más, hace un árbol y al final da. Así que muy importante que todos ustedes puedan trabajar en este sentido, que es el artículo científico y la publicación. Quiero mostrarles ahora algunos ejemplos de artículos últimamente publicados en el instituto, en Scopus. Voy a mostrarles y después voy a compartir esto también en la parte de herramientas para que ustedes puedan verlo. Y vamos a pasar en un ratito a la mesa redonda. Muy bien, esto es año 2021, publicaciones del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, con afiliación de la Universidad Ricardo Palma, que ha sido en Scopus, Web of Science. Ustedes van a encontrar aquí 32 artículos solamente al primer semestre que estamos compartiendo y que están acá, 32 artículos, ¿sí? Está allí el título del artículo, está los autores, está el link. Por ejemplo, vamos a empezar abriendo este. Entonces, esto está en la revista Medway, está en PubMed, está en Scopus, y entonces este es el artículo, lo pueden leer en español o en inglés, ¿no es cierto? El desarrollo y validación de un instrumento para medir el estilo de vida en estudiantes. Fíjense, esto es un trabajo que se trabajó con tesistas. Este otro, por ejemplo, que está publicado, esto está en una revista Q3, que es de PubMed, esto está publicado en una revista Q1, que tiene que ver con caracterización de las principales universidades en Latinoamérica. A ver si va acá. Esta es una revista francesa, justamente lingüística, que es, el artículo es caracterización de las universidades de Latinoamérica en el top 10, ¿sí? Del World University Ranking 2021, de acuerdo a las métricas, en el periodo 2018-2021, y aquí estamos participando junto con un grupo a nivel internacional, ¿no? Esta es una revista Q1 también, que está en el periodo 2021. Ok, a ver, entonces volvemos acá. Esto no es. Volvemos aquí y estábamos con este PDF. Muy bien, les voy a mostrar algunas otras. Por ejemplo, esta que está aquí, ya les he mostrado. Esta es otra. Otra también publicada en esta misma revista, que es identificación de individuos de alto riesgo de COVID-19 por indicadores de susceptibilidad de manera computada. Sí se está viendo, ¿no? Sí se ve la pestaña que estoy compartiendo, o no se ve. Sí se ve perfecto. Sí, doctor, sí se ve. Sí se ve el internet, sí se ve, ¿no? No se ve el artículo, solamente se ve la presentación. Ah, sí, entonces tengo que salir para mi página web. Claro, eso era lo que estaba preguntando. Ya, vamos a Tiene que dejar de compartir toda la esto para... pantalla. Sí, claro, sí. Ok, compartir aplicación, pantalla, vamos a poner toda la pantalla. Yo pensé que estaban viendo, eso es lo que estaba diciendo. Bueno, ahora sí voy a compartir toda la pantalla y aquí están las pestañas que les mencioné antes. Esta es la revista Medway, ¿no es cierto? Aquí está Opus, está en Lila, está en PubMed. Este es el artículo que se trabajó con estudiantes y también con estudiantes de la Universidad Ricardo Palma. Aquí está el artículo de Q1 en una revista francesa.
con la participación de investigadores del INISIC. Aquí está otra revista Q1, que es pacientes de COVID-19. Vamos a ir entonces a los siguientes para ir mostrándoles. Este es un trabajo que lideró la doctora Consuelo, justamente, que también en español y en inglés, que es sobre, creo que es síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, ¿no? Ahí está la doctora Consuelo Luna Muñoz, junto con un grupo, Dante Quiñones, Lucy Correa, entre otros. Así que hay ejemplos de cómo se viene trabajando. Aquí tenemos otros ejemplos. Este es un trabajo que publicó el doctor Edwin Castillo, ¿sí? Que está con nosotros también en el curso como asesor y que ustedes van a poder consultar en el área de nefrología. Y aquí está entonces el trabajo que está publicado en la revista Journal of Renal Injury Prevention, que es justamente sobre long-term effects of hyperproteic diet on functional renal transfers and natriuresis, ¿no? Este es un artículo también publicado en el 2021 2. Aquí hay otros artículos, está este que está en un preprint, que está prácticamente próximo a salir en una revista también indexada. Este de acá también, que es una revista que es un artículo que se trabajó con un gran de Concitec Renacic el año pasado, el INISIC, junto con el doctor Alonso Soto y otros investigadores, en esta revista de la editorial Dow Press, que es la revista Infection and Drug Resistance, se publicó este trabajo, justamente ahí están los autores, ¿no es cierto? Y el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, participando como entidad líder dentro de este trabajo que está publicado en una revista Q1, que es esta revista de Infection and Drug Resistance, ¿no? Este es otro trabajo también, esto de fracturas, bueno, y en realidad podemos ir mostrando varios, quiero mostrarles uno o dos más nada más, para ver ejemplos de cómo se viene trabajando desde el instituto en la revista Advances in Mechanics. Publicamos este trabajo justamente que es investigación de fracturas óseas, clasificación de fracturas óseas, usando procesamiento de imágenes digitales, ¿no? Ahí está, es una revista Q3. Y este es un ejemplo de un compañero de ustedes, que es justamente Brandon, que todavía va a sustentar su tesis esta semana y que recibió el apoyo y la guía con su asesor, el doctor Dante Quiñones, el director, mi persona. Le dimos el apoyo para la publicación en esta revista que es la Turkish Journal of Computers and Mathematical Education. Aquí está el PDF completo justamente, con la afiliación del INISIC Universidad Ricardo Palma. Este es un ejemplo de un estudiante que antes de sustentar ya tiene su artículo publicado, ¿sí? Aquí está el PDF, vamos a mostrarlo. Aquí está el PDF que salió en la revista número 14 del año 2021, y aquí están conocimientos básicos y actitudes frente a la bioestadística en estudiantes de medicina del sexto y séptimo año, Facultad de Medicina, Institutos de Investigación en Ciencias Biomédicas, ¿no? Entonces, cada uno con su ORSI correspondiente. Esto es lo que queremos para todos ustedes. Este estudiante no solamente recibió la guía para hacer su proyecto, completar su tesis, va a sustentar esta semana, pero antes de sustentar ya tiene publicado su artículo y no solamente en español, sino en inglés. Le dimos el apoyo para la traducción al inglés completo del artículo por nativos americanos y además le cubrió el costo de la publicación en la revista, ¿no? Entonces, ahí estamos mostrando cantidad de artículos publicados y así como esos hay otra gran cantidad de artículos que están allí. Por ejemplo, este de aquí que se publicó junto con Víctor, que está con nosotros acá también, como asesor. Ahí ustedes van a poder mirar los 32 artículos que están mencionados para el primer semestre y 46 artículos en cielo en el primer semestre. Aquí tienen que aparecer todos los asesores, ¿no es cierto?, que van a seguir trabajando en los cursos de titulación por tesis. Y aquí ven entonces en esta revista factores bioquímicos asociados a la adherencia a la dieta mediterránea, un artículo publicado y aceptado también recientemente, y siempre hay participación de docentes, estudiantes, entre otros, ¿no? De esta manera, entonces, queremos motivarlos a que todos ustedes puedan completar su trabajo